está claro. Normalmente este es un espacio de ella y bueno, hoy asumo No, que no me anda la cámara. todos los sonidos de, si no voy a tener que borrarlo. Un segundito. Ahí está, muy bien. Bueno, tenemos, Coco, decime una cosita, ¿qué nos aconsejás de alimentación en este momento para la cuarentena y lo que estamos pasando? Bueno, por de pronto la alimentación depende del clima, ¿no? O sea, si tenemos días calientes, Sí. tenemos que comer alimentos que enfrían el cuerpo, como ser ensaladas y frutas. Cuando hace frío no es lo mejor ensaladas y frutas, ¿no? Porque entonces la gente se resfría, se le enfría el cuerpo y tenemos que comer. Yo le pido a la gente que... un segundito que apago a todos y ahora te doy el audio. Para un cachito, un momento. Un segundito. A ver, Coco. Reiniciar el audio. Ahora sí, Coco. Bueno, decía que siempre depende del clima, Sí. o sea, días calurosos, comidas que enfrían el cuerpo, como ser ensaladas y frutas. Sí. Días fríos, ya no va eso, porque la gente se resfría. Puede comer verduras, pero siempre comidas calientes, eso es lo más importante, ¿no? Y después hay comidas, por ejemplo, cuando hace frío, que calientan el cuerpo, como ser agregarle a un té, agregarle canela y jengibre, esto es muy bueno. Y si no, directamente es cuando hace mucho calor, más bien de verano, entonces ensaladas y frutas. Eso sería lo básico. Los panes, como siempre, integrales, ¿no? Y los aceites, si son extraídos en frío, son los necesarios, ¿no? Para la buena salud, digamos, para tener los intestinos en forma, impermeables, para que no pasen las toxinas a la circulación. Eso es lo básico. ¿Algún aceite en especial recomendás? Mira, hay un aceite para tomar a la mañana, una cucharada, que es el aceite de lino, que la gente por ahí no lo usa demasiado. Esto es genial porque baja drásticamente el colesterol malo y eleva drásticamente el colesterol bueno. O sea, hay aceites de lino que una cucharada en ayunas, ¿no? Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, aceite de lino hay algunos muy especiales con la condición de guardarlos en la heladera, vienen en frasco chico, un frasco de 250 mililitros, Sí. en vidrio oscuro para que no se oxiden. Esto es lo básico. Después, siempre, puede ser, los aceites de oliva son buenos para después, para la alimentación, Sí. siempre hay que ver que sean extraídos en frío. Eso es lo más importante de todo. Una pregunta, una vez cuando se abre el aceite, Coco, ¿hay que guardarlo en la heladera o lo podemos dejar en un lugar oscuro y fresco? Si es un aceite de oliva, a condición de que los frascos sean verde oscuro en general, se pueden guardar en un lugar que no esté caliente y cerrarlo bien con la tapa. Lo principal es que no se enrancien. Enranciar quiere decir oxidarse y pierden sus buenas propiedades. Ahora, el de lino es imprescindible usarlo en la cucharada y guardarlo en la heladera sí o sí. El de oliva no hace falta. ¿El de oliva no hace falta? Yo pensaba que sí. Bueno, viste, bueno, uno va aprendiendo, viste, a la vejez y luego vamos aprendiendo cosas. No, bueno. Lo que pasa es que se condensa. Si pones el aceite de oliva en la heladera, se condensa. Después es problemático para usarlo, ¿no? Ahí, vos sabés que acá estamos comprando un italiano buenísimo, el Filippo, no me acuerdo, el Filippo no sé cuánto, viste, buenísimo. Filippo Berio, sí. No, es un manjar, viste, es un manjar. Alto nivel. Alto nivel, pero lindísimo, viste, acá, viste, es un buen aceite y está a un precio muy razonable. Pero, Decime dónde es porque me voy volando. Tenés que cruzar el charco, ¿viste? Bueno, claro. Me olvidé de, dónde estás.
Bueno, bueno, bueno. Un cariño, Coco, y bueno, cualquier cosita, vuelvo nuevamente a pedirte algún consejo sobre la parte nutricional. Que hay un tema que hoy Acá vamos a estoy, querido, yo tratar. los escucho. Bueno, un placer. Igualmente. Tenemos por un lado, a ver quién miro, Jimena. ¿Cómo está Jimena? ¿Me escucha? ¿Me escuchás, Jimena? Bueno, está en Mendoza, ahí está. Angélica Bravo, ¿cómo estás, Angélica? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Y tenemos una visitante de México, tenemos a Aide, y tenemos también a, me pareció, Aide, ¿cómo estás, Aide? Aide anda luchando ahí. Y tenemos a Elka, que está en Miami. ¿Cómo andan allá en Miami, Elka? Muy bien, gracias, muy bien. ¿Cómo los trata el clima? Bueno, ha estado fresco, ha llovido un poco. Bueno, bueno. ¿Y cómo andamos con nuestra historia común que tenemos todos los ciudadanos de este planeta? Por lo general acá, según, a mí en particular me ha tocado trabajar y he trabajado con público, he trabajado en una farmacia y he estado, bueno, pues ocupada y tratando de usar mucho el yoga para equilibrar emociones, porque la emoción está muy alta en las personas. ¿Cómo te sentís con el curso, Elka? Oh, muy bien, estoy feliz. ¿Estás feliz con el curso? Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Me ha ayudado mucho, en muchos sentidos. Bueno, una cubana divina de allá de Miami. Ella me escribió naranja, y yo buscaba naranja, y una amiga mía me dice, no, David, es orange. Yo buscaba en el mapa, ¿dónde queda naranja? Y yo no lo conozco el pueblo naranja. Si no, David es orange, no lo había ligado. Bueno, un gusto de verte, Elka. Y tenemos gracias, igualmente. Francois, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Ahí te puse el audio. Ah, perfecto. Bien, muy feliz de estar con ustedes, David. De verdad que es un honor. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz. Creo que se ve mi sonrisa. ¿De dónde estás, Francois? En México, la Ciudad de México. En la Ciudad de México, muy lindo. Sí, sigo a Indra Devi hace años y a ustedes también hace años, entonces estoy súper feliz, mi primer plática con ustedes. Bueno, viste, tiene que ser, viste, es virtual, pero tratamos de hacerla lo más personal posible. Claro, completamente, de verdad, gracias David, y personalmente te quiero agradecer por todos tus consejos cuando mi mamá pasó por su enfermedad fuerte, en paz descanse, ya trascendió, pero le sirvieron muchísimo tu correo que me mandaste. Muchísimas gracias, te lo quiero agradecer personalmente con todas tus enseñanzas de yoga, de verdad, tú y Ana Lifar e Indra Devi Mataji, de verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer y uno trata de hacer lo mejor que puede siempre. ¿A qué te dedicas allí? ¿Estás dando clases de yoga? Sí, además de clases de yoga, trabajo en una universidad en dirección de estudios de asuntos estudiantiles, perdón. Entonces es apoyar a los alumnos a través de mindfulness y también ahorita ya estoy metiendo, bueno, hace muchos años yoga. Entonces, pues yoga es mi pasión y pues ayudar a los alumnos de la universidad a través del yoga y mindfulness, de verdad que ya sabemos que yoga es una disciplina increíble, milenaria, increíble. Me alegra justamente de que estás de alguna manera compartiendo, o sea, los conocimientos de yoga a todo nivel. ¿Cómo está la situación en México con respecto a lo que estamos viviendo? Sí, pues desde el 20 de marzo estamos encerrados en casa todos los que podemos. Claro, hay empresas que no pueden, que tienen que estar saliendo, pero dentro de lo posible, la verdad, sí, bastante tranquila la calle porque todos estamos trabajando en casa, la mayoría. Sí, lamentablemente muchos pues han perdido su trabajo, quienes pues el trabajo era en restaurantes y demás, o estamos padeciendo la parte económica. También en cuanto a dar clases de yoga, pues también, ¿no? De unos alumnos que tenía, algunos de presencial ya no quisieron seguir en línea, pero pues bueno, hay que seguir echándole ganas y cuando llegamos a salir al súper o lo que sea, pues siempre cubrebocas, cuidándonos, pero sí está también fuerte. Ahorita estamos en la etapa 3. Bueno,
Esperemos que esto pase pronto y de que podamos cada uno de nosotros volver a nuestra ocupación en la medida de lo posible, si presencial, mejor, ¿claro? Bueno, Claro que sí. bienvenida. Mientras el yoga nos ayuda. El yoga nos ayuda. Gracias a Dios, sí. Bueno, cariños, ¿eh? Y acá lo tengo a Gabriel. Gabriel es un seguidor de Iana principalmente. Muy bien. ¿Cómo andas, Gabriel? Para un cachito pongo acá poneme el audio, Gabriel. ¿Ves? Ahí está. Bueno, ¿Cómo yo muy contento de estar por la invitación que recibí tuya. Y bueno, estoy también, digamos, yo soy odontólogo y estoy trabajando con muchísimo cuidado, con pocos pacientes por día, por ahí en una tarde 2, porque hay que prepararse, después hay que volver a decontaminar, volver a prepararse, volver a decontaminar. Y es una energía que se va al principio fue tensionante y ahora ya me voy acostumbrando, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, esa es la realidad. Bueno. ¿Estás bien vos? ¿Vos emocionalmente estás bien? Sí, me hacen bien estas clases, esta práctica, y la busco, o sea, estoy pendiente de las invitaciones y lo necesito. ¿Cómo llegaste vos a nosotros, al yoga? ¿Cómo? ¿Cómo llegaste vos al yoga, principalmente a Iana? Llegué a través de la época que mi mamá hacía. ¿Cuál era el nombre de tu mamá? Esther. Esther. ¿Y cuál es? Yo a propósito te pregunté, porque Mirta nos está escuchando, está justamente la tenemos aquí en esta reunión, y Mirta era muy cercana, o sea, a tu mamá, y estaba en el grupo ayudando a la Diana permanentemente. Vos no tenés que ver la cara que hizo Mirta con vos, que vos sos el hijo de Esther. Mirta, ¿puede hablar usted? Sí. Efectivamente. Mirta, sí, una belleza que la tengo en mi corazón. La tenemos porque ¿Sí? mamá, sí, es un amor. Nos cuidaba, nos traía caramelitos. Es verdad. Sí. Bueno, siempre tan amorosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La tengo en mi corazón, algo, Gabriel, la verdad. Que un día para ir al padre, invité a mi papá a una clase allá en Buenaga, y entonces mi papá me dijo, mi papá era de palabras muy cortas, ¿viste? Para los negocios tenía una gran habilidad para los negocios, pero para cuando tenía que hablar en público, sí le costaba muchísimo. Entonces le dije, papá, quiero que en el Día del Padre vengas y de alguna manera estemos trabajando, quiero que trabajes conmigo un poquitito, que nos compartas qué es ser padre hoy en día, cómo lo ves vos, como ya abuelo y bisabuelo. Y dice, bueno, te acompañé. Y la que lo acompañó fue mi mamá. Entonces mi mamá vino, mi papá habló algunas palabras, muy lindo, la pasamos bien, pero mi madre dijo unas palabras hermosas que nunca me canso de repetir. Gracias a Dios a mi mamá la tengo. Mi mamá al final de la clase dijo, mire, los padres nos morimos 2 veces. Una, cuando dejamos este cuerpo físico. Y la otra es cuando ya no se acuerdan más de nosotros. Y cada vez que te veo, trato de hacerte hablar para que la tengamos presente, Esther, y recordar los lindos momentos que pasábamos con ella. Ella fue casi hasta cuando pudo a las clases de ustedes porque los amaba. Así que, bueno, yo la verdad que un poco me sigo sintiendo acompañado cuando estoy con ustedes. Y bueno, y además quiero incorporar la práctica. Bueno,
hoy en día la práctica es online, ¿viste? Así que no tenemos otra alternativa. Entonces, después cualquier cosa lo charlamos a ver cómo podemos incorporarte. ¿Tá? Y algún día voy a llevar el budín de limón. Bueno, lástima que no lo podamos mandar a México y Miami, ¿viste? Se van a poner celosos. Bueno, un cariño. Igualmente. Sigo adelante, gracias. Y bueno, la idea, ahí tengo también a Aide, que está también, que es de México, de Monterrey, que quería, no tiene aparentemente el video, no lo puedo ver bien, entonces, no sé, ojalá que me escuche. Sí. Vamos a ir Le mando un mensajito, David. La tengo en el WhatsApp. Le voy a mandar un mensaje a Aide para a ver si se da cuenta. Muy bien. Habíamos planeado con Yana ir a Monterrey a visitarla. Bueno, por circunstancias X tuvimos que suspenderlo. Y si Dios quiere, cuando todo esto esté bien, la idea es, además de vernos en una pantalla, que podamos de alguna manera encontrarnos personalmente y compartir las enseñanzas del yoga. Hoy quería hablar. Ustedes saben que yo doy cursos a distancia y dentro de esos cursos a distancia los alumnos tienen que preparar un trabajo sobre Krishnamacharya. ¿Quién fue Krishnamacharya? Krishnamacharya fue, se lo conoce en Occidente como el yogi del siglo XX, porque gracias a él David, hay algunos micrófonos abiertos, se entrecorta y no. Bueno, ahora silencio a todos, estoy en eso, te agradezco. Ahora sí ¿Ahora me escuchas mejor? Bueno, entonces, Krishnamacharya se lo conoce como el maestro de yoga del siglo XX. ¿Por qué? Por los discípulos que salieron de su escuela. Entonces, dentro de sus discípulos tenemos a Iyengar, tenemos a Patabi Joy, tenemos a Isikachar, y por sobre todas las cosas, a Mataji Indra Devi. Hay una característica que esto, yo soy una persona muy racional, me gusta analizar todo, entonces, y yo vi de los cuatro principales discípulos que tuvo Krishnamacharya, ¿cuáles eran las diferencias? Y hay una primera que salta a la vista. La primera es que la única discípula mujer que tuvo es Indra Devi, y encima era occidental, o sea, con una visión totalmente distinta a lo que eran hombres e hindúes. O sea, que indudablemente iba a haber una diferencia. Y hay algo que uno va aprendiendo a lo largo de los años, es que uno va a implementar una práctica de acuerdo a la personalidad y al momento que está pasando. Y hay algo que tenemos que aprender los que estamos dando clases de yoga, de que el alumno no se tiene que adaptar a mí, sino que yo me tengo que adaptar a mi alumno. Si yo quiero que los beneficios del yoga lleguen a la persona, entonces lo que tengo que hacer es, tratar dentro de lo posible de que mi práctica le sirva a la persona que está tomando clases conmigo. Y es por eso de que Mataji hablaba de un yoga para todos. Hoy podríamos ponerle una palabra que está muy de moda, un yoga inclusivo, que es indudablemente que podemos adaptarlo para todos. Esto de yoga para todos a veces se malinterpreta. Recuerdo el año pasado me invitaron a Cormillot, el hijo de Cormillot tenía un programa en Canal 7, en ATC, no sé cómo ahora se llamará, ¿no? Y entonces es un tema de salud. Y entonces me preguntaron, David, ¿el yoga es para todos? Y yo le dije, no, el yoga no es para todos. Entonces medio que la mujer me miró, que me estaba haciendo la entrevista, y Cormillot mismo, ¿cómo David? No es para todos. Y digo, es muy simple. El yoga no es para el que no lo ve. El yoga no es para el que no viene a la clase. Y bueno, hay gente que no va a la clase y digo, mira, uno de los principales que no fue nunca a mi clase fue mi papá. Un día lo tuve que invitar, o a mi mamá.
Pero, ¿esto qué significa? Ellos practican yoga de otra manera, quizás no lo practican con las asanas, pero en principio el yoga es para todos aquellos que se acercan. Entonces, si a los que se acercan, yo tengo que hacerle el camino lo más simple y allanárselo lo más posible para que esa persona permanezca en el camino. Hay muchas veces que, sin darnos cuenta, en vez de allanarle el camino a las personas, lo que hacemos es ponerle piedras, ponerle dificultades. Lo que tenemos que es adaptar cada una de las posturas de acuerdo a las personas que tenemos. Mataji siempre nos decía, pregúntele cuáles son las dificultades que tiene, si tiene algún problema de salud, cuando viene. Nuestras clases son heterogéneas. En la fundación, cuando estábamos dando clases, no se dividían las salas en grupos de intermedios, avanzados y principiantes. Mataji siempre decía, en la misma clase pueden haber principiantes, intermedios y avanzados. Lo que pasa es que entonces es mucho más trabajo para el instructor. El instructor tiene que estar atento de qué es lo que nosotros podemos, qué es lo que podemos darle a uno y qué podemos darle al otro. O sea, la idea es justamente, una misma asana puede ser practicada de distintas maneras y adaptándolas a las posibilidades de cada uno. Yo tengo que agradecerle a la vida, primero que tuve una maestra como Indra Devi, pero los grandes maestros, y Ana, los grandes maestros son nuestros alumnos, si sabemos verlo. Y eso tenemos que aprovecharlo. Tuve la suerte que la vida me dio, de un día decidir dar clases de yoga para embarazadas. Entonces, ¿sabe lo que sería? El cassette que yo tenía en mi cabeza no me servía. Entonces, ¿qué tuve? Tuve que empezar a reprogramar todo lo que tenía y cómo podía adaptar las distintas asanas, las distintas posturas, la distinta parte de nuestra práctica adecuado a personas que tenían ciertas limitaciones, en un estado de gloria, un estado hermosísimo, con las dificultades que puede tener. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Después, esa práctica me ayudó para llevarla a las clases regulares. ¿Por qué? Porque ahí logré la suficiente flexibilidad de mi mente como para ir ayornando mi práctica, el dictado de mis clases, a las distintas posibilidades de cada uno de mis alumnos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay algo que Mataji siempre nos decía, lo peor que le puede pasar a un alumno cuando viene a una clase es cuando diga, yo no lo puedo hacer, esto no es para mí. Entonces yo tengo que demostrarle que la persona puede hacer cosas, muchas más de las que la persona piensa. Recuerdo una anécdota de Mataji. Ella ahí en ese momento estaba en Hollywood, nos había dicho, y había venido un señor que era dueño de una confitería, preparaba postres, y además tenía una dificultad, le gustaban los postres que hacía. Y entonces Mataji enseñaba la parada de cabeza, y entonces él dice, Mataji, esto yo no lo puedo hacer. Dice, ¿cómo voy a hacerlo? Dice, mire, déjeme que estudiarlo. Y estuvo pensando, y en una noche le vino una idea. Cuando viene este maestro confitero, viene a la clase, le dice, mire, hoy al final de la clase vamos a hacer la parada de cabeza. Y dice, ¿cómo voy a hacer la parada de cabeza? Déjeme que yo le voy a enseñar a hacer la parada de cabeza. Y fue cuando le enseñó la parada de cabeza en el rincón, en la unión entre dos paredes. Y pudo hacerlo, y dice, mire, si una escoba puede quedar parada, usted también puede quedar parado. Y con una técnica muy simple y sencilla, lo hemos aplicado en nuestras clases, y hoy me tocó, justamente en estas semanas me tocó, hacerlo en las clases virtuales. ¿Sabe lo que es enseñarle a una persona a hacer parada de cabeza en un rincón? Gracias que tuve la suerte y la colaboración de algún voluntario ahí en la casa dando vueltas. Y fue una experiencia hermosa, porque el yoga lo que tiene es cómo puede integrar la familia. Es algo maravilloso, cómo la gente se empieza a aprender. O cuando veo una clase que por ahí Lorena está con su criatura, está dando clases, y la nena de ella se pone al lado a hacer la práctica.
cómo vamos inculcando lo que son los beneficios del yoga en los distintos momentos y en las distintas etapas, y en circunstancias que uno diría son difíciles. ¿Por qué ese difícil, que tiene 3 I, no le cambiamos la I del medio? ¿Cómo quedaría, François? ¿Cómo quedaría? Difícil. Difícil. ¿Cómo suena difícil? Muy bien. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer las cosas difíciles. Para hacerlas difíciles ya está en nuestra cabeza. No en la cabeza de los demás. Ya está en nuestra cabeza para hacer. Tratemos de hacer las cosas lo más simple posible. ¿Y eso de quién depende? De mí. Depende de cada uno de ustedes. ¿Tá? Quería compartir algo que muchos lo tienen en Facebook. Hay una parte que dice así, Krishnamacharya, como se llama el autor, el que escribió el artículo, dice: el destino, sin embargo, le hizo una jugada. El primer estudiante que llevó su yoga al escenario mundial pidió ser admitida vistiendo un sari. Y además era occidental, la mujer que llegó a ser conocida como Indra Devi. Esto cuenta las historias sobre Krishnamacharya. ¿Qué significa? Esta mujer fue Indra Devi. Y encima, él estaba acostumbrada que eran solamente hombres e indios. Hindúes. Hindú es la religión, indios. Esa es la realidad. Y entonces lo primero que le dijo fue que no. Mataji, testaruda, bien cabeza dura, fue al Maharaj, que era un amigo personal de ella, y le insistió: yo quiero hacer yoga, pero él no quiere. Dice: pero yo quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Maharaj habló con Krishnamacharya. Krishnamacharya la aceptó de muy mala gana e hizo todo lo posible para verla fuera del salón, lo más rápido posible. La disciplina a la que la sometió, desde el punto de vista físico y del punto de vista de su alimentación, era sumamente duro. Una de las cosas que le decía, a Mataji le gustaba, como buena rusa, que ella nació en Rusia, le gustaba la papa. La papa es alimento típico de Rusia. Entonces, una de las cosas que le prohibió es comer alimentos que crezcan debajo de la tierra. O sea que papas no podía comer. Entonces, era la comida que más le gustaba. Y durante un año no comió papa. Tampoco, Mataji había nacido dentro de la nobleza rusa. Estaba su esposo en ese momento, en el año 37, era un agregado comercial de la Embajada de Checoslovaquia. Atendía un montón de eventos sociales en la India, y una de las cosas que le prohibió era tomar bebidas alcohólicas y además tomar café. Dice: David, le quitó lo más importante, pero yo quería hacer yoga. Y justamente durante un año se sometió al régimen que le había impuesto Krishnamacharya. Y Krishnamacharya en ese tiempo era sumamente bravo, era una disciplina muy rígida. Yo le pido que miren algunas fotos de ese momento, hay algunos libros que lo muestran y están en internet, que muestran los chicos, eran todos atletas. Y están las crónicas de Iyengar, su libro, cuando habla de su maestro, la disciplina justamente que le impuso a él también, y además de un carácter sumamente fuerte. En el caso de Mataji, creo que la trató mucho respeto por ser mujer y porque además era amiga del Maharaj. Yo creo que ahí tuvo cuidado. Y cuando ya se estaba por partir, él la llamó, la llevó a su escritorio, su piecita, y le dio instrucciones durante un tiempo para que transmitiera el yoga en Occidente. Pero la primera escuela de yoga que ella abrió no fue en Occidente. A su esposo lo habían derivado a Shanghai, China, y entonces ella abrió una escuela de yoga en Shanghai, China, y era en la habitación de un hotel, el cual esa habitación estaba ocupada por Madame Chiang Kai-shek.
O sea, Ma Chiang Kai-shek, que fue la esposa de lo que fue el presidente de Taiwán hoy en día, de Formosa, Taiwán. Y bueno, fue una de sus alumnas, y fue ahí donde empezó a abrir su primera escuela de yoga. Hace unos años atrás, con esta globalización, no solo de los virus son globalizados, sino también unas revistas muy conocidas como Yoga Journal, cuando llegó a China, su primer número lo dedicó a Mataji Indra Devi. O sea, porque había abierto la primera escuela de yoga. Y de allí ella después se fue a Estados Unidos. Pero déjenme rebobinar un poquito. Antes de ir a Estados Unidos, estuvo en la India, donde justamente escribió su primer libro. Y ahí empezó a dar clases de yoga a los propios hindúes. O sea, Mataji en principio fue la primera mujer occidental que se conoce que dio clases de yoga a los propios indios. Y después de ahí se fue a Estados Unidos. ¿Qué puedo decir de aquí? Dentro de las... A ver, todos los famosos de aquella época, cuando ella estuvo en Hollywood, tomaban casi todos clases de yoga. Y no hace mucho nosotros publicamos en el Facebook una foto de Marilyn Monroe haciendo algunas posturas de yoga. Greta Garbo, Gloria Swanson fueron discípulas de ella. Mismo, como llamaba Elizabeth Harden, justamente estamos hablando de gente muy famosa de aquel tiempo. El yoga se empezó a ser conocido con Mataji. Su primer libro fue Por siempre joven, por siempre sano. Lo imprimió Prentice Hall. Pero ¿por qué no puso la palabra yoga? Esa es una pregunta que yo le hice a Mataji. Tiene un libro de yoga. ¿Por qué? Dice, David, el problema es que en esa época el yoga no era muy bien visto. Se lo asociaba a los faquires. Claro, esto que se estaba en una cama de clavos y hacían piruetas y todas esas cosas. Entonces no utilizamos la palabra yoga dentro de lo que fue la tapa del libro. A partir del éxito que fue bestseller de este libro, entonces después el segundo libro, que fue Yoga for Americans, se puso la palabra yoga. Viajó por todo el mundo. Y Mataji estuvo dando clases en Estados Unidos prácticamente hasta el año 1978. Pero antes de eso, quería hablar de un tema, que es, en la nota dice justamente que Mataji en un determinado momento empieza a hacer como meditaciones con la práctica de posturas, y que ella lo llamó Sai Yoga. Esto no viene derivado de su experiencia con Krishnamacharya. Principalmente la parte de Sai Yoga se la debemos a Sai Baba. ¿Cuáles fueron los maestros de Mataji? Hubo un maestro que no conoció y que ella lo reconoce como su maestro espiritual, Swami Vivekananda. Swami Vivekananda fue el que dio la puntada inicial del yoga en Occidente. Fue con el año alrededor de 1890, llega a Estados Unidos en el Congreso de las Religiones en Chicago, disculpe, tengo acá un mexicano, entonces fue en Chicago, y en donde da justamente una conferencia sobre lo que es la filosofía del yoga, y a partir de ahí empiezan a llegar los maestros a Occidente. Este fue el primer maestro. Y Mataji dice que recibió un mensaje. ¿Y por qué? ¿Por qué dice que es un maestro espiritual? Porque Mataji no lo conoció. Vivekananda falleció en el año 1902. Y Mataji nació en el año 1899, o sea que tenía 3 años de edad. Entonces no pudo haberlo conocido. Pero ella sintió justamente que le habían transmitido de que por una conexión y todas esas historias de Mataji propias de ella, que era su maestro espiritual y que le había dado una misión. Durante mucho tiempo le pregunté a Mataji cuál era la misión, y fue en los últimos años en los cuales me dijo cuál era la misión, y después la voy a comentar.
El segundo maestro espiritual, maestro que tuvo Mataji fue Krishnamurti. A Krishnamurti Mataji lo conoció en el año 1927 en Omen, Holanda, cuando ella participó de una conferencia que se daba en un ¿cómo se llama? Era en un campo muy grande, iban con tiendas y dormían ahí durante todo un fin de... Creo que fue 3 o 4 días que estuvieron allá. Y Mataji dice que fue como un huracán en su vida la presencia de Krishnamurti. Que cuando volvió de ese retiro, ella dejó de comer carne, aunque él nunca habló de ser vegetariano. Interesante esto. Esto fue en el año 1926, y en el año 1927 ella estaba a punto de casarse y le pidió a su prometido que le permitiera hacer un viaje a la India, que no quería casarse sin, ¿cómo se llama?, ir a conocer la India y seguirlo a Krishnamurti. Yo le puedo asegurar que fue lo peor que hizo ese prometido, darle permiso, porque a partir de ahí Mataji, cuando volvió, le devolvió el anillo de compromiso y le dijo que quería volverse a la India. Mataji siguió a Krishnamurti por 25 ciudades del interior de la India, viviendo como vivían los indios. Estamos hablando del año 1927. No es la India de hoy, 1927. Cuando vuelve, está un tiempo en Europa y se vuelve nuevamente a la India, y bueno, y ahí sigue a Krishnamurti. Participó de la Sociedad Teosófica que estaba en Madras o en Chennai, y después ella tiene que viajar a Europa con su esposo, y ahí se enferma. No estaba bien de salud, y solamente un médico en Europa, un médico a través de la práctica de yoga, un médico indio a través de la práctica de yoga la cura. Y a través de esa cura, ella cuando vuelve a la India, dice, yo quiero aprender yoga. Y bueno, fue cuando se fue, una de las escuelas que hizo fue a la de Krishnamacharya. Y hay una particularidad que tenía Krishnamacharya. Él hacía exhibiciones públicas, y Mataji participó en una de esas exhibiciones públicas, en la cual él detiene su corazón por varios minutos, y después vuelve a la normalidad. Había médicos extranjeros participando, y Mataji le preguntó a algunos de los médicos, un médico inglés, y le preguntó, dice, ¿usted no le pregunta cómo es lo que hace esto este señor? Entonces el médico inglés le dijo, mire, si yo le pregunto, me voy a dar cuenta que todo lo que aprendí en la facultad no sirve. Entonces mejor no pregunto. Bueno, así era Mataji. Aide, ¿cómo está usted? ¿Me escucha, Aide? La veo ahí, bueno. Cuando recupere el sonido, Aide, a ver si puedo ver. Ahora sí ya, por fin. ¿Cómo anda? Hola, mucho gusto en verte, David. Un placer. Si tienen preguntas, pregunten, por favor. En serio, si tienen algunas preguntas, me avisan y yo sigo. Sí, François. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? François. François. Contame, sí. ¿Qué pregunta tenés? Gracias. Me quedó la duda, ¿por qué también le quitaron el café a Indra Devi? Supongo que por lo que altera. Bueno. Digo, porque a mí me encanta el café, y me encanta el yoga, pero ya me hizo un choque ahí. Bueno, les cuento. Mataji nos decía de que son excitantes. Y cuando nosotros, o sea, lo mismo que el té. Bueno, acá tenemos un especialista, Coco. ¿Por qué el café no? Un segundito que pongo el audio, sí. No hay audio, un segundito, a ver, un momentito. A ver. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Por qué el café no, Coco? Creo que debe formar parte de la exigencia de su maestro, ¿no?
Si bien es un excitante, también son excitantes el café, el té, el mate, el cacao, ¿no? La Coca-Cola que tiene guaraná, o mejor dicho, que tiene cafeína, el guaraná, pero esa debe haber sido una exigencia de su maestro. Yo considero que el café, siendo una semilla vegetal, con moderación, es aceptable. Esa es mi postura, ¿no? Está. Muy bien, te agradezco. Bien, yo creo que fue lo mismo, o sea, en principio la idea es que ustedes saben que ellos tratan de, hay determinados alimentos que le prohíben, por ejemplo, el ajo, la cebolla, le prohíben también el café, todo lo que son excitantes, el té negro también en su momento, aunque ellos los mezclan normalmente con leche, ¿está claro? Hacen una mezcla. Bueno, a mí también el café me gusta, y me gusta el café con leche, es una tradición que tengo de niño, y voy a renunciar a eso, y no voy a renunciar a eso. Mire, es más fácil ser vegetariano que buena persona. Y mi trabajo es tratar de ser lo mejor ser humano posible. O sea, si el camino... ¿Por qué elegí el camino de yoga? Porque esta es la otra. Para tratar de ser un mejor ser humano. Tratar de pulir todos los aspectos que estoy viendo a medida que transcurro mi camino por la vida, que tengo que empezar a pulir. Llegar a la iluminación, la verdad que no es mi finalidad. Yo me fijo un camino un poquito más simple, más que esté a mi alcance. Los uruguayos aquí tienen una frase bien futbolística, dice cortita y al pie. O sea, cortita y al pie, o sea, que sean metas alcanzables. Y es algo que también, si yo lo puedo ligar a una frase hermosa de Gandhi. Gandhi en un determinado momento dijo, dice, Señor, no te pido ver el paisaje, solamente enséñame el próximo paso. Y entonces yo creo que si nosotros le pedimos a la creación, a la naturaleza, a Dios, en lo que usted crea, la energía superior, solamente el próximo paso. ¿Para qué quiero ver el futuro? Yo lo que quiero ver, y lo que siempre decimos, es mi presente. Es hacia dónde tengo que ir. Y esto es importante que lo tengamos definido nosotros los humanos. ¿Cómo tener claro hacia dónde tengo que dar el próximo paso? Y esto Mataji siempre nos decía, trate de hacer las cosas lo mejor que uno puede. Y a veces, a pesar de que uno trata de hacer las cosas lo mejor que uno puede, a veces nos damos cuenta que no alcanzó. ¿Y qué quiere decir? ¿Bajo los brazos? No tengo que bajar los brazos. Tengo que volver a seguir intentándolo. Hacer las cosas lo mejor que puedo. Siempre. A pesar de puntos suspensivos y cada uno, a pesar de todo eso. Y dice, pero a veces me dicen los alumnos, pero ¿cómo me decís que dé luz y amor a esa persona cuando realmente no se lo merece? Dice, el que no se merece proceder mal soy yo. Entonces yo la borro si el otro se lo merece o no se lo merece. El que no se merece proceder mal soy yo mismo. ¿Por qué? Es muy fácil. Esto es Mataji, son frases de Mataji. Dice, mire, si usted procede mal con una persona, cuando usted la vuelva a ver, se va a acordar de lo mal que usted procedió. Entonces, algo que pasó en el pasado, después de 1 año, 2 años, 3 años, automáticamente vuelve a hacerse presente. Entonces, proceda bien. Dice, mira, yo procedí lo mejor que pude. Esa es la realidad. Ya está. Entonces, no me queda picando en la cabeza. Entonces, y cuando lo veo es como, yo procedí bien. Se termina. No hay sentimiento de culpa. Y una de las cosas, justamente de las cuales Ariana el otro día habló, es sobre la culpa. La culpa que nosotros, los seres humanos, cargamos en nuestra cabecita. Por favor, sáquensela. Sáquensela. Eso no es necesario. Bueno, vuelvo un poquitito a Mataji y el tema de Krishnamacharya y sus maestros.
Después de Krishnamurti, y después de Krishnamurti vino Krishnamacharya. Y en el año 60, ella ya estaba dando clases de yoga, la invitan a dar unas meditaciones en la luz. Y ella recorría por todos lados dar meditaciones con la llama una vela, primero la parte de concentración, como lo hacía como un método de concentración, después daba una meditación en la luz. Y estaba en Vietnam cuando una de las personas que atendió esa charla que ella había dado en la meditación, le dice: Mataji, ¿usted conoce al maestro indio que está en Puttaparthi y se llama Sai Baba? Dice: es lo más grande que hay. Entonces, Mataji, como era un espíritu muy inquieto y era una buscadora, porque una de las características normales de los yogis es que son seekers. ¿Qué es un seeker? Es un buscador permanente. Y Mataji cumplía con esa condición. Ella era una buscadora permanente. Y se fue, desde Vietnam se fue a la India. Y fue a un pueblito chiquitito, que quedaba 3 horas de taxi con un coche hasta Puttaparthi. Estoy hablando de los años 60. Yo le dije año 27 en la India, ya cuando en el año 60 ya era todo moderno, comparado con el año 27. Y entonces lo conoce Sai Baba. Y ahí se produjo, yo creo, como un analista de Mataji, se produjo un cambio fundamental en la vida de Mataji. Ella cambió. Yo creo, lo que sentí ahí, viéndola y conociéndola, es que afloró una parte que no había aflorado en su totalidad. Y es lo que cuando, de alguna manera, esa manifestación es el Sai Yoga. Es la parte más humana, la parte más espiritual, la que nos conecta con la energía que con nuestra mente limitada no podemos explicar. Y sabe una cosa, y yo creo que fue el aspecto más lindo. Y además, bueno, acá, un segundito. A ver. Viene el aspecto más lindo de Mataji, en el cual ella, la luz que cada ser humano tiene dentro de sí. Y nosotros tuvimos la suerte de conocerla, justamente, cuando de alguna manera esa flor ya se había formado, ya estaba irradiando todo su perfume y su belleza. O sea, era una flor que había madurado. Y creo que fueron los momentos más preciosos y culminantes de su vida. Bueno, vamos a darle, la idea es hacer una pequeña, vamos a tratar de hacer una pequeña concentración chiquitita, muy cortita, y vamos a hacer también a continuación una pequeña meditación. Para eso nos sentamos con la columna recta, cerramos nuestros ojitos. Me concentro en mi respiración. Una de las cosas que aprendió Mataji de Krishnamacharya es cómo relacionar las posturas, los movimientos y las posturas con cada una de las respiraciones. Cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestra respiración. Inhalo y exhalo por nariz. Toda mi atención está en el ir y venir de mi respiración. Si algún pensamiento se me cruza, lo dejo pasar, lo dejo fluir. Inhalo por nariz, exhalo por nariz. Toda mi atención en el ir y venir de mi respiración. En cada inhalación, la salud entra en mí. En cada exhalación, distribuyo esa salud a lo largo de todo mi cuerpo. Todas mis células, tejidos, órganos se llenan de salud.
En cada inhalación, la vitalidad entra en mí. Y en cada exhalación, esa vitalidad llega a cada célula, a cada tejido, a cada órgano que forma parte de este cuerpo. En cada inhalación, la felicidad entra en mí. En cada exhalación, esa felicidad envuelve todo mi ser, en su totalidad. En cada inhalación, la paz entra en mí. Y a través de cada exhalación, esa paz se irradia hacia todo mi ser. Soy un ser de paz, soy un ser feliz, soy un ser sano y soy un ser vital. La felicidad está en mí, la paz está en mí, la armonía está en mí, la salud está en mí. Inhalo y exhalo por nariz. Y llevo mis manos a la altura de mi pecho, a la altura de mi corazón. Siento el latir de mi corazón. Siento el latir de un corazón sano. Siento el latir de un corazón que está en paz. Siento el latir de un corazón que está feliz. Siento el latir de un corazón que tiene vigor, fortaleza, energía. Y agradezco infinitamente al Creador, la creación, naturaleza, Dios, o como querramos llamarle, por esta vida sana, fuerte, alegre, vital, feliz, que late en mí. Agradezco. Inhalamos. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti significa paz y amor. Que la luz, el amor, la paz, la salud, la alegría esté presente en cada pensamiento, en cada palabra, en cada acción, en cada paso que demos en nuestra vida, a partir de hoy y por siempre. Om Shanti, amor y paz. Y que tengamos un hermoso final de este día sábado. Que estemos bien, cuidémonos. Y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Y no bajemos la guardia. No nos desanimemos si no alcanza. Mañana cuando nos levantamos, seguimos. Mañana cuando nos levantamos, seguimos. Todas las personas que sufrimos tropiezos en nuestra vida, todos. Lo más importante es que tropezamos, nos caímos y tuvimos la voluntad suficiente para volvernos a levantar y seguir en el camino. Un cariño muy grande,
y si Dios quiere, nos vemos el próximo sábado con Yana. Los domingos, por ahora, yo andaba medio cansado, lo voy a levantar, pero bueno, los sábados Yana va a estar y estamos con las clases a lo largo de la semana. Un cariño muy grande para todos. Om Shanti. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo andan acá mi grupo que está en el salón VIP? ahora pongo el audio de todos. Ahí está. ¿Cómo estuvo eso por ahí? Muchas gracias, querido David, muy hermoso todo. Vale, un cariño muy grande, Coco, cuídate y manténle cariño a la chica. Bueno. Sí, fue un placer recordar todo lo que ustedes saben de Indra Devi y es estar como en comunión. Aide, un placer de estar en contacto con vos, cariño a tu hija. Muchas gracias, David. Estamos en contacto. A ver si ahora sí se nos hace verte aquí en México. Bueno, si Dios quiere. Ya que pase todo. Bueno, una vez que pase todo, ya nos tienen, nos van a tener ahí. Y tenemos que ir a Orange, a Naranja, estado de la Florida. Muchas gracias, profesora, agradecidísima de sus clases y de todo lo que ha dicho, maravilloso lo que habló de Indra Devi y toda su evolución como la maravillosa flor de luz que ella fue y es porque se sienten ustedes dos. Gracias a usted y a la profesora Yana. Bueno, le agradezco. Yana, si Dios quiere, va a estar con ustedes la semana que viene. ¿Cómo andas, Mariana? Mariana, ahí está. Jimena. Namaste. Namaste. Nieta, un gusto. Sí, un placer. Sí, por fin pude. Bueno, te tengo que cortar porque... Felicidades. Bueno, para Yana. Jimena, ¿cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andan por San Rafael, Mendoza, no? Mendoza, Luján de Cuyo. Luján de Cuyo, muy bien. Sí. ¿Cómo está el...? Muy bien, hiper emocionada de tener este contacto contigo. Nada, feliz. Muchísimas gracias. Un cariño muy grande, Cuídate. Un abrazo. Bueno, Andrea, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda, Andrea? ¿Yo? Sí, usted es Andrea, ¿no? Bien, mejor, gracias. Saludos a Yana. Bueno, cuídese, señor, cuídese. Bueno, Irly, Nelo, ¿cómo anda? Gracias. Hola, muy bien. Bueno, suerte, Gabriel, cariños, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Laura, ¿cómo anda, Laura Ibarra? Bien, muy bien. Muy bueno el relato, ¿no? Ir viendo las anécdotas de Mataji y su espíritu tan aventurero, la verdad es que... Miren, yo tengo que agradecerles a la gente que está haciendo el curso a distancia, porque en el curso que estamos haciendo a distancia de Hatha Yoga, vamos recorriendo los distintos maestros de Mataji. Entonces, vamos viajando a cada una de las etapas, y la verdad claro que sí. Quería compartirlo con ustedes, tienen el texto en Facebook, yo se lo voy a mandar al grupo para que lo tengan, lo vean, y realmente es muy lindo. Y bueno, y ahora este video ayuda a complementar parte de lo que está en el texto. ¿Ah? Bueno, un cariño muy grande. Muriel, lindo de verla. Lindo de verla. Bien. Y Graciela, ¿cómo anda ahí? Graciela, gracias. Acá todo bien. Estamos tratando de interiorizar lo que es el yoga, porque para mí es todo nuevo. Así que bueno, hace bien en esta cuarentena. ¿Viste que le agradecí al grupo, no, Graciela? Sí, hermoso. Bueno, le agradecí porque realmente creo que es muy importante y muy lindo el trabajo que están haciendo ustedes en el grupo. Sí, reconocer todos estos pensamientos, la verdad que estaban buenos, porque, bueno, no sé, yo tengo una formación muy occidental, así que conocer la otra parte está buena, se mezclan y hace reflexionar mucho. Miren, yo lo que les digo es lo siguiente, con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Sí. Tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Está claro? La vida es equilibrio.
nos vamos por un lado, nos desbandamos, vamos por el otro y nos desbandamos. Tenemos que buscar el equilibrio. No hay otra. O sea, podemos ser el ser humano no es solamente físico, no es solamente mente, no es solamente espíritu. No son solamente emociones. Somos las tres cosas en armonía. Somos una compleja mezcla de todo ello y en nuestro diario de vivir esa armonía física, mental, emocional, espiritual, se quiebra. Entonces el yoga nos da herramientas para volver a restablecer un nuevo equilibrio. Escuchen, un nuevo equilibrio. No el mismo de antes, es un nuevo equilibrio. Un placer. Los dejo porque tengo que ir a ayudar acá. Igualmente. Suerte. Gracias. Chao. Gracias, muy amable. Muchas gracias.